El Club Nacional, fundado en 1904, es una entidad deportiva con sede en el barrio obrero de Asunción, Paraguay. Conocido como la Academia, es uno de los equipos más tradicionales y respetados del fútbol paraguayo. A lo largo de su historia, Nacional ha sido un protagonista constante en la primera división de Paraguay, logrando varios títulos de liga y consolidándose como uno de los clubes más antiguos del país. Además de su destacada trayectoria en el fútbol, Nacional también tiene una presencia importante en otros deportes y actividades culturales. El club ha sido un pilar en la comunidad de Barrio Obrero, contribuyendo al desarrollo deportivo y social de la zona. Su rica historia y su compromiso con la excelencia han hecho de Nacional una institución emblemática en el deporte paraguayo. Un club tan histórico como Nacional está lleno de misterios, curiosidades, y cosas increíbles para ver, por eso hoy nos reunimos para ver el iceberg de Nacional. Fue fundado el 5 de junio de 1904 por estudiantes del Colegio Nacional de la capital, el cual habría sido la inspiración para el nombre, camiseta y escudo, teniendo como actividad principal al fútbol profesional, aunque también promueve la práctica de otros deportes. La camiseta sufrió pequeños cambios a lo largo de la historia del club. Nacional cambia la casaca blanquiverde por la remera alba con la bandera paraguaya, todas obsequiadas por el Club Nacional de Fútbol de Uruguay al presidente Pedro Larán. Desde esa fecha el club conserva la casaca alba como su primera indumentaria. El Campeonato Paraguayo de Fútbol de 1911 fue la quinta edición del principal torneo de fútbol de Paraguay. El campeón del torneo fue el Club Nacional, quienes lo obtuvieron de manera invicta liderados por su capitán Bernardino Samaniego. La copa obtenida fue obsequiada y enviada al Club Nacional de Fútbol de Uruguay. En el año 2014 Nacional inscribió su nombre en las páginas doradas del fútbol sudamericano, llegando por primera vez en su historia a la final de la Copa Libertadores de América, convirtiéndose en el segundo equipo paraguayo en lograr esta hazaña. Junto con Olimpia clasificó como segundo en su grupo junto al actual campeón Atlético Mineiro, y dejando atrás a Santa Fe de Colombia y Zamora de Venezuela. En octavos eliminó al mejor primero de la fase de grupos Vélez Sarsfield y Arsenal de Sarandí en cuartos de final. En semifinales superó a Defensor Sporting de Uruguay y en la final se enfrentó San Lorenzo de Almagro, empatando 1-1 en el primer partido con un agónico gol de Julio Santa Cruz en el minuto final. La vuelta se jugó en el Estadio Nuevo Gasómetro, donde el cuadro argentino se impuso por 1-0 con un gol de penal de Néstor Ortigoza. Su técnico Gustavo Morínigo se convirtió con esto en el segundo nacido en Paraguay en disputar la final de dicho torneo. En el torneo Clausura 2009, el Club Nacional de Paraguay finalmente rompió una larga sequía de títulos, disfrutando de las mieles del éxito tras años de espera. Bajo la dirección del experimentado entrenador Eber Hugo Almeida, quien confió en jóvenes talentos de la cantera como Marcos Riveros y Marcos Melgarejo, y con la guía del histórico capitán Denis Caniza y la solidez defensiva del veterano Raúl La Muralla Piris, Nacional peleó palmo a palmo con Libertad, un club siempre bien armado y poderoso económicamente. En la penúltima fecha, Nacional perdió un duelo crucial contra Libertad por 2-1, lo que dejó a ambos equipos empatados en la cima de la tabla. Sin embargo, en una combinación de resultados inesperada, Nacional empató 0-0 con Olimpia en la última fecha, mientras que Libertad sorprendió a todos al caer 1-0 ante Tacuary, un resultado que nadie anticipaba debido a la supuesta buena relación entre ambos clubes. Con esta sorprendente victoria de Tacuary, Nacional rompió una racha de 63 años sin títulos, consagrándose campeón por séptima vez en su historia. Para la mayoría de los hinchas del club, este título fue el primero que pudieron celebrar, haciendo aún más especial el tan ansiado logro. En 1911, el Club Nacional de Paraguay logró un hito histórico al consagrarse campeón invicto del Campeonato Paraguayo. Este título, que fue uno de los primeros en la historia del fútbol paraguayo, consolidó a Nacional como uno de los equipos más fuertes y respetados de la época. Durante ese torneo, Nacional mostró una notable superioridad sobre sus rivales, demostrando un dominio absoluto en la cancha.
Arsenio Érico, uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia del fútbol paraguayo y sudamericano, tuvo un paso destacado por el Club Nacional de Paraguay antes de emigrar al fútbol argentino, donde se convertiría en una leyenda. Érico inició su carrera en Nacional a principios de la década de 1930, demostrando desde joven un talento excepcional para el fútbol. Jugando como delantero, Érico rápidamente se destacó por su capacidad goleadora, su agilidad y su técnica depurada. Sus actuaciones con Nacional lo convirtieron en una de las grandes promesas del fútbol paraguayo de la época, atrayendo la atención de clubes internacionales. En 1933, en medio de la Guerra del Chaco, Érico fue invitado a Argentina junto con otros jóvenes futbolistas paraguayos, para jugar partidos de caridad a favor de las víctimas del conflicto. Esta invitación marcó el inicio de su carrera en el exterior. En 1934, fue fichado por Independiente de Avellaneda, donde se convirtió en el máximo goleador histórico del club y en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos en Argentina. A pesar de su brillante carrera en el exterior, su legado en Nacional es igualmente importante, ya que fue el club donde dio sus primeros pasos en el fútbol profesional y donde comenzó a forjar su leyenda. Érico es recordado en Nacional no solo por su talento, sino también por ser un símbolo del fútbol paraguayo. Su éxito en Argentina no hizo más que realzar el prestigio del club que lo formó, y su figura sigue siendo una fuente de orgullo para todos los seguidores de Nacional. Jorge Núñez, durante su paso por el Club Nacional, tuvo una actuación destacada en la Copa Libertadores 2009, donde su capacidad goleadora fue clave para el equipo. Núñez logró anotar 7 goles en el torneo, lo que lo ubicó en el segundo puesto en la tabla de goleadores, solo un gol por detrás de Mauro Boselli, quien fue el máximo goleador del torneo con 8 tantos y cuyo equipo, Estudiantes de La Plata, se consagró campeón de esa edición. Cabe recalcar que Nacional quedó eliminado en fase de grupos en esa edición. En un partido amistoso random, el Club Nacional se enfrentó a la selección paraguaya en un encuentro disputado en el estadio Steinberg de la ciudad de Leogang, Austria. El partido se jugó a mediodía, hora paraguaya, y terminó con una victoria de 2-0 a favor de la albirroja. Los goles de la selección paraguaya llegaron en la primera mitad del encuentro. A los 34 minutos, Roque Santa Cruz abrió el marcador con un gol que puso a Paraguay en ventaja. Poco después, a los 40 minutos, Antonio Sanabria amplió la diferencia con otro tanto. A pesar de los esfuerzos de Nacional por revertir el resultado, la selección paraguaya mantuvo su ventaja hasta el final del partido, llevándose la victoria en este amistoso internacional. La Plaqueta Millington Drake fue un torneo oficial de fútbol del Paraguay, previo al campeonato de primera división de la Liga Paraguaya de Fútbol, en partidos de una sola rueda, por sistema acumulativo de puntos. Nacional es el máximo ganador de la competición junto a Olimpia con 4 títulos. El Estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este fue escenario de un hecho inusual en la historia del fútbol paraguayo, al registrar la asistencia más baja de la que se tiene registro. En un partido disputado entre el Club Nacional y el 3 de febrero, solo 8 personas pagaron su entrada para presenciar el encuentro, lo que marcó un récord negativo de asistencia en el país. En ese partido, Nacional venció al 3 de febrero por 3-1, un resultado que agravó aún más la situación del equipo local en la lucha por mantener la categoría, dado su bajo promedio en la tabla de posiciones. Este encuentro no solo quedó marcado por el resultado, sino también por la llamativa y desoladora ausencia de público, un reflejo de las dificultades que enfrentaba el club de Ciudad del Este en ese momento. En 1978, el Club Nacional vivió un momento difícil en su historia al descender por primera vez a la segunda división del fútbol paraguayo. Este descenso marcó un hito doloroso para el club, que hasta entonces había sido un habitual competidor en la primera división. Sin embargo, Nacional no tardó en recuperarse. Al año siguiente, en 1979, el equipo demostró su fortaleza y determinación al ganar el torneo de ascenso de manera contundente, superando con mucha diferencia a sus rivales. En 1911, el Club Nacional de Paraguay llevó a cabo una estrategia poco convencional para atraer al público a los partidos, que había disminuido debido a la inestabilidad política del país. Se anunció que una mujer estaría incluida en el primer equipo tricolor como una forma de captar la atención de los aficionados.
Este anuncio generó gran expectación y atrajo a una multitud al estadio, resultando en la mayor recaudación del torneo. Sin embargo, el club no incluyó a ninguna mujer en el equipo durante el partido. A pesar de esta maniobra de marketing, Nacional logró una victoria por 1-0 en el encuentro y se coronó campeón, obteniendo así el segundo título de su historia. Este triunfo fue significativo para el club y marcó una etapa importante en su trayectoria. Raúl Piris es una figura emblemática en la historia del Club Nacional. Comenzó su carrera en el club a los 16 años y se convirtió en una leyenda del equipo. A los 22 años, fue parte fundamental en la conquista del campeonato de la Segunda División de Paraguay, marcando el inicio de una trayectoria ilustre. Piris es el jugador con más partidos disputados con la camiseta de Nacional en torneos continentales y ha superado los 300 partidos en total con el club. Su lealtad y desempeño han sido inigualables, convirtiéndose en el capitán del equipo y consolidándose como uno de los grandes referentes del club. En 2003, Raúl Piris logró el ascenso a la Primera División, un hito importante en su carrera y para el club. Luego, en 2009, fue clave en la obtención del torneo Clausura. Su éxito continuó en 2011, cuando ganó el torneo Apertura, y nuevamente en 2013, cuando logró su cuarto título con Nacional, esta vez el torneo Apertura. La longevidad y consistencia de Piris en el club han hecho de él una figura venerada y un pilar del equipo. En 1988, el Club Nacional sufrió su segundo descenso a la Segunda División del fútbol paraguayo. Este descenso marcó un nuevo desafío para el club, que ya había experimentado una situación similar en 1978. Sin embargo, la permanencia en la Segunda División fue breve, ya que Nacional logró regresar a la Primera División al año siguiente, en 1989. La primera camiseta del Club Nacional de Paraguay, cuando fue fundado en 1904, tenía un diseño en blanco y verde. Esta combinación de colores fue parte de la identidad inicial del club y reflejaba la estética de los primeros años de su historia. En este año Nacional ha sacado una en homenaje a esa primera camiseta. En 1910 el plantel de reserva, nombrado Nacional B, gana la primera edición del torneo de la Segunda División denominado en homenaje al donante, Copa Intendencia Municipal. Sin embargo, por disposiciones del reglamento, este equipo no pudo ascender, dado que en esencia era parte del mismo club ya existente en Primera División, por lo que el vicecampeón Sol de América ocupó su puesto. El Campeonato Paraguayo de Fútbol de 1906 fue el primer torneo oficial organizado por la Asociación Paraguaya de Fútbol, que en ese momento era conocida como la Liga Paraguaya de Fútbol. Este campeonato marcó el inicio de la estructura formal de competiciones de fútbol en Paraguay. De este campeonato inaugural tomaron parte los 5 clubes fundadores de la liga, todos ellos de la capital del país: Olimpia, Guaraní, Libertad, Nacional y General Díaz. Además del nuevo Club 14 de Mayo, también de Asunción. De estos 6 equipos, los 4 primeros siguen existiendo y militan en la Primera División del fútbol paraguayo. En el fútbol paraguayo, varios clubes han tomado el nombre Nacional, reflejando la influencia del Club Nacional de Asunción. Además de compartir el nombre, algunos de estos clubes también han adoptado escudos que rinden homenaje al club original, aunque cada uno mantiene su propia identidad y contexto. En el torneo Clausura 2022, durante un partido disputado entre Nacional y Cerro Porteño en el estadio Arsenio Érico, los hinchas de Nacional protagonizaron un momento significativo en la tribuna. En medio del encuentro, los seguidores de Nacional entonaron la cántica: "El que no salta nunca tuvo una final", dirigiéndose a sus rivales, Cerro Porteño. Nacional recibía a Olimpia en un partido muy importante en la pelea por el torneo Clausura 2022 del fútbol paraguayo. El partido era en el Arsenio Érico, donde los seguidores del decano no podían ingresar por la suspensión provisoria establecida por el Tribunal de Disciplina de la Asociación Paraguaya de Fútbol a causa de los incidentes en la Copa Paraguay.
Para evitar infiltrados, los directivos del tricolor aplican un método para identificar a los fanáticos de la academia. Deben ir con camisetas del albo de la marca Quirios y contestar preguntas sobre la historia de la institución. Los socios al día van a ir con sus remeras y canjear las entradas en preferencia central. Los barras van a ir con su camiseta nacional, preferentemente Quirios. Se les hará algunas consultas, por ejemplo, ¿cuáles son algunos jugadores de Nacional salieron campeones de 2011? Comentó un dirigente del club. Olimpia impuso su jerarquía y derrotó por la mínima a Nacional con un gol de Ramón Martínez en tiempo de adición, en partido correspondiente a la jornada 14 del torneo Apertura 2024 que se disputó el domingo en el estadio Arsenio Érico. La última victoria de Olimpia frente a la academia fue el 5 de diciembre del 2021 por la jornada 18 del torneo Clausura, un triunfo que le sirvió al conjunto franjeado para llegar a la Copa Libertadores 2022. Desde entonces pasaron 9 partidos sin que el decano haya podido vencer a Nacional, que registró en ese lapso 4 victorias y 5 empates. En la última ronda del torneo Apertura del 2011 Nacional y Olimpia llegaron a esa ronda definitiva peleando palmo a palmo el cetro del campeonato, los albos con 44 puntos y el decano con 42. Olimpia debía enfrentar a 3 de febrero en Ciudad del Este y el tricolor al Ciclón en la olla azulgrana. Ambos partidos se jugaron en horario simultáneo y al término de las primeras etapas, ganaba el franjeado en el Este 1-0 y en Barrio Obrero empataban sin abrirse el marcador. Con ese resultado igualaban ambos en 45 puntos y no había campeón. Sin embargo, sobre los 9 minutos de la complementaria Cerro llega al gol por intermedio de Francisco García y con ese resultado el decano se consagraba monarca del torneo. Lo que ocurrió posterior al tanto azulgrana fue lo más extraño que ocurrió en nuestro fútbol, ya que García, al darse vuelta para festejar su gol, no encontró a ningún compañero para compartir y, es más, algunos hasta llegaron a reprocharle al goleador, mientras la hinchada cerrista acompañaba con un cerrado silbido, en vez de gritar la conquista. El tiempo de juego es una presentación de Coca-Cola. 9 minutos de la complementaria. Escapa muy bien García. Acompaña Maldonado. Tira García. ¡Gol! ¡Gol de Cerro Porteño! García, soberbio remate, golazo del juvenil García, un gol que nadie celebra en la olla. Por fortuna para García, Olimpia perdió 3-2 y el albo dio vuelta el marcador, anotando 2 tantos, para dar la vuelta olímpica. En 2022, el Club Nacional vivió una semana de gran desilusión al perder tanto el torneo Clausura como la Copa Paraguay en un corto periodo de tiempo, lo que marcó una de las semanas más amargas en la historia reciente del club. El equipo perdió la Copa Paraguay en una final disputada en Encarnación ante Ameliano por penales. Esta derrota en la Copa marcó el inicio de una serie de eventos negativos para Nacional. Poco después, en el torneo Clausura 2022, Nacional no pudo recuperar el ánimo ni el rendimiento necesario para asegurar el campeonato. Volvió a perder ante Ameliano en la penúltima fecha, esta derrota lo dejó sin chances de ser campeón en la última fecha. Así, en una sola semana, Nacional vivió la pérdida de la Copa Paraguay y la decepción de no ganar el torneo Clausura, lo que representó un período doloroso para el club y sus seguidores. En 1998, el Club Nacional sufrió su tercer y más doloroso descenso a la segunda división en la historia del club, una experiencia dolorosa para sus seguidores y una etapa difícil para el equipo. Esta caída a la segunda división reflejó un período de desafíos y dificultades para el club, que había enfrentado situaciones similares en el pasado. A diferencia de los descensos anteriores, el club no consiguió el ascenso inmediato al año siguiente. Fue necesario esperar hasta 2004 para que Nacional lograra el título de la división intermedia. Este título en 2004 permitió a Nacional retornar a la primera división y continuar con su tradición y competitividad en el fútbol paraguayo, reafirmando su lugar entre los equipos más importantes del país. Nacional está inmerso en una profunda crisis deportiva, lo que obviamente genera el descontento de su afición.
Tal es así que, desde su cuenta en redes sociales, el club llamó a la calma y repudió enérgicamente las amenazas que recibió últimamente el presidente de la institución, Juan Carlos Galeano. Rechazamos enérgicamente cualquier tipo de amedrentamiento y violencia en contra de cualquier persona y más aún en contra del presidente de nuestra institución, quien es una persona que ha dedicado su vida a la institución por años, dando siempre lo mejor de él para con el club, reza el comunicado del tricolor. En otro apartado, Nacional llama a las autoridades a una investigación profunda y que se actúe de manera responsable para evitar este tipo de actos. Nacional venía de perder ante Luqueño y en su cancha, lo que evidentemente caldeó el ambiente. En 2017, el Club Nacional enfrentó un ambiente de gran tensión y preocupación debido a su situación en la tabla de posiciones de la Primera División paraguaya. Durante gran parte de la temporada, el equipo estuvo en la zona de descenso, lo que generó un clima de incertidumbre y ansiedad tanto entre los jugadores como entre los aficionados. La situación se intensificó tanto que algunos hinchas comenzaron a colgar carteles, dirigidos a la directiva y al entonces presidente Roberto Rison. Estos carteles contenían mensajes amenazantes y críticos hacia la administración del club, reflejando el descontento y la frustración de la afición por la crisis que enfrentaba el equipo. El descenso a la segunda división no solo representaba una gran derrota deportiva, sino también una posible pérdida de prestigio y estabilidad para el club. Óscar Varela Franco, un joven de 19 años perteneciente a las inferiores del Club Nacional, perdió la vida trágicamente ayer al ahogarse en un arroyo en la ciudad de Valenzuela. La entidad tricolor de Barrio Obrero informó sobre el fallecimiento del atleta, quien se encontraba disfrutando de sus vacaciones en la mencionada localidad cuando ocurrió el lamentable incidente. Según las versiones más recientes, Varela se encontraba en un arroyo de Valenzuela cuando ocurrió el trágico accidente que le costó la vida. Su pérdida ha conmocionado a la comunidad deportiva y a todos los que lo conocían en el Club Nacional. Si el video te gustó, dale like y suscríbete para más contenido similar.